a Rodrigo Oliver, director del canal Quinta Visión, y a Roberto Plas, experto en televisión digital, ex asesor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, un experto en temas de TVD. ¿Se sientan? Juan Osvaldo. Ok, yo antes que todo les quiero pedir disculpas porque traía una presentación justamente, está muy bien guardadita en mi computador que está en el aeropuerto de Puerto Montt. Yo hace 5 horas estaba en Puerto Montt y lamentablemente se quedó allá el equipo y no estaba en la nube, así que no les voy a poder contar con fotografías y algunas presentaciones que traía justamente lo que habíamos vivido en Sao Paulo. Bueno, lo importante sí para quienes ustedes están acá, que la mayoría veo mucho joven, me imagino acá de Viña del Mar. Yo estudié en regiones, buena parte de mi carrera sí la hice también entre regiones y Santiago, me finqué finalmente en el sur y la verdad es que desde regiones una de las cosas que cuesta es justamente estar capacitándose. Yo creo que en una de las tantas desafíos de nuestro centralizado país es que no hay muchas oportunidades de hacer actividades de capacitación, de tecnología en regiones y sobre todo en nuestra área, en el área audiovisual, el área de la televisión, el área de las comunicaciones. Y la verdad que, bueno, la idea que se nos planteó el año pasado de ir a Sao Paulo, que es la feria hoy día más importante de televisión y de tecnologías en Latinoamérica, me imagino que todos han escuchado de la NAB que se hace en Las Vegas, que es mucho más grande, por cierto, nos interesó básicamente porque estamos en una etapa de migración de muchos de nuestros canales hacia la televisión abierta digital terrestre, que es televisión HD. Y allí en Brasil justamente está la tecnología. Bien sabemos, el modelo que tenemos, que se está implementando en Latinoamérica es japonés, brasileño, por ende la tecnología de transmisores, de fabricación de muchos de ellos está precisamente ahí en Sao Paulo. Sao Paulo, saben ustedes, solo el área metropolitana y Sao Paulo es más grande que Chile, por lo tanto es como ir a visitar un país donde está efectivamente hoy la fabricación de tecnología a bajo costo que a nosotros como canales regionales nos puede interesar. Pero más que eso, porque las giras tecnológicas tienen, uno tiene prejuicios. Yo, de hecho, tenía mis prejuicios y me había tocado alguna vez una gira de no muy buenos resultados. Esta, al contrario, fue bien organizada. Participó, creo, la gente que tenía que participar, porque dentro del grupo había gente. Porque en regiones no todos los canales son iguales. Hay canales abiertos en Chile, históricos, que están en VHF. Hay canales por cable que están también participando. Y hoy día están los nuevos canales, aquellos que están postulando una nueva señal y aquellos que tenían una ya y que por derecho propio la van a seguir manteniendo. Hay canales que son universitarios, como la Universidad de Concepción, como la Universidad de la Frontera. Alguna vez la Universidad Austral tuvo su canal también en Valdivia. Y están los canales privados, y dentro de los privados hay canales de transmisión abierta y transmisión pagada o cable. Por ende, el grupo que fue, éramos representativos en el fondo de canales de todas esas esferas. Porque al final el común denominador en regiones es el mismo, es el financiamiento. ¿Cómo se hace televisión a un costo razonable en un país que está altamente centralizado, tal como les decía al comienzo, y donde todas las decisiones económicas también y publicitarias se hacen en Santiago? Por ende, yo creo que el desafío mayor aquí, y de eso probablemente va a hablar un poco más Rodrigo, es la asociatividad. Yo creo que aquí, en una televisión que hoy día se está además cambiando constantemente en términos de tecnología, hay que tomar ciertos tips, ustedes que están acá en Viña del Mar. Lo que decía el expositor anterior, yo creo que ese es el camino. Yo cuando entré a la universidad me acuerdo que comprar una cámara profesional costaba $20.000, 20, $25.000. Una Betacam SP, para una persona, un estudiante, alguien que quisiera hacer investigar, era imposible. Hoy día una cámara, bien saben ustedes, profesional, puede estar en el millón y algo. Incluso con una cámara fotográfica pueden hacer video profesional. Pero más allá, pueden hacer televisión con un teléfono. Y yo creo que es ahí donde está el desafío. Yo creo que en regiones lo que tenemos que buscar es la calidad del contenido, la creatividad. Ya no nos interesa, no deberían ser nuestras discusiones el fierro. Por eso en esta gira tecnológica, que es uno de los centros de eventos más importantes de Sao Paulo, hay dos niveles. Hay un nivel donde hay, como cualquier feria,
más o menos, y eso es lo que les trataba de graficar en la fotografía, deben haber sobre unos 200 stands de todo tipo de tecnología, desde móviles de televisión hasta una cámara pequeñita, que es la última tecnología probablemente de las Marshall. Alguna vez tienen que ubicarlas, que están haciendo televisión full profesional con una camarita de este tamaño y que tienen los mismos conectores que esta cámara y que cualquier otra. Pero lo más importante es que en un segundo nivel hay conferencias. Y en las conferencias yo creo que es donde se está discutiendo el futuro de la televisión. Y eso, bueno, a mí me interesó tanto más que el fierro. Porque el fierro está, uno lo puede comprar por internet, lo puede visualizar, lo puede canalizar a través de diferentes plataformas. Pero el desafío de discutir de lo que estamos haciendo hoy día es lo que falta. Yo creo que en esa feria que está en Sao Paulo, tanto más importante para mí, los stands y todo lo demás, son las conferencias. Hay muchas conferencias donde efectivamente se plantearon muchos puntos respecto a lo que es el desafío de la televisión, de cómo esto mismo que estamos discutiendo hoy día se está discutiendo a nivel del mundo. La televisión está pasando por una crisis, la televisión abierta, las crisis de las audiencias, el cómo compartimos contenido con Internet, cómo hacemos confluencia, cómo hacemos convergencia, cómo a través de un teléfono yo también puedo competir y haciendo un canal de bajo costo perfectamente, pero ahí es donde está la diferencia, en el contenido. Y volvemos un poco a la misma discusión. Yo creo que estas discusiones tienen que pasar necesariamente por el contenido, por la creatividad, por el cómo hacemos televisión de calidad a bajo costo sin necesidad hoy día de discutir lo que discutíamos hace 20 años atrás. 20 años atrás un canal de regiones no podía competir con nadie porque tenía un inalcanzable nivel de inversión. Imagínense una cámara, decía, costaba 20, 25 mil dólares. Con 3 cámaras ya el canal estaba listo, digamos, no tenía capacidad de invertir en nada más. Hoy día tú puedes armar efectivamente todo aquello con un teléfono, si es que tienes creatividad. Hoy día compras un aparatito, imagino que todos lo conocen, unos aparatitos que valen 10 dólares y tú puedes convertir un teléfono en un audio profesional. Ese nivel de discusiones probablemente es el que a nosotros nos interesa más desde regiones. Ese nivel de discusión es el que a mí me interesó venir a esta Feria de Sao Paulo en las conferencias. Por cierto, si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, vaya, porque va a ver probablemente también lo que está ocurriendo en Latinoamérica con la tecnología. Los brasileños lograron hacer algo muy inteligente para ellos. Ellos son un país industrializado. Hoy día buena parte de la tecnología que se genera en Japón se construye en Brasil y desde Brasil se nos vende a nosotros. Hay una plataforma bastante importante ahí. Pudimos conocer empresas, de hecho veo que hay un representante por acá de una de estas empresas que visitamos de construcción de transmisores. O sea, ahí se está fabricando tecnología. O sea, nosotros cuando visitamos una planta, probablemente en Chile son de distribución. Allá no, allá se está construyendo la tecnología. Y eso yo creo que es muy relevante para esta Feria de Sao Paulo. Pero mi mensaje final, y sobre todo para aquellos que probablemente tengan intenciones de generar sus propios negocios, sus propios emprendimientos, es que hoy día es posible. Absolutamente. Yo creo que el único límite es la creatividad. Yo creo que no se queden en que no tengo la cámara X con el determinado zoom y con la... No, yo creo que la discusión hoy día va por otro lado, va por el lado de qué soy capaz de hacer en términos creativos, con un teléfono, con una cámara de foto, cómo yo puedo aportar también a los canales regionales. Yo creo que acá está el canal Quinta Visión, como hay muchos otros canales en Chile, y yo siento que la juventud necesita también generar sus propios contenidos, claro, a través de Internet, por cierto, que es la plataforma que ustedes ven, pero tratar de llevar eso también a los canales locales. Yo creo que ahí está también la posibilidad de sobrevivencia de muchas de las plataformas que hoy día existen en regiones. No todos los canales en regiones piensan igual, no todos los canales en regiones tienen la misma tecnología, no todos los canales en regiones tienen la misma capacidad profesional. Algunos tienen muy buenos profesionales, baja capacidad técnica. Algunos tienen ambas, algunos no tienen ninguna. Y por eso no es viable hablar de la televisión regional, que siempre está el prejuicio de que la televisión regional es pobre, es de baja calidad, que tiene muy poca capacidad de acción. Probablemente es un prejuicio, también es una realidad en algún segmento, pero ustedes que están acá, que son más jóvenes, yo creo que tienen la posibilidad y también desde sus regiones, no todos creo que sean de Viña, de generar esos espacios. Y una feria como la de Brasil, ¿interesante ir a visitarla? Sí, interesante ir a visitarla, pero desde una mirada de que no voy a ir a comprar fierro solamente, sino que voy a ir a tratar de aprender de contenidos y tratar de sacarle provecho también al tema de las conferencias. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día permite aquello, así que espero les sirva estas ideas. Por cierto, un solo tip que nos llamó mucho la atención, a mí en lo personal. Fuera de Sao Paulo existe un lugar que se llama Aparecida. No se han escuchado alguna vez, un lugar religioso.
El Papa Francisco lo visitó en algún momento y nosotros nos dijeron, vamos a ir a conocer un canal de televisión local. Bien, dijimos nosotros, fantástico, vayamos a conocer un canal de televisión local. Y fuimos a una localidad que debe ser del tamaño de Puerto Varas. Puerto Varas más o menos tiene 30.000 habitantes. Puerto Varas al norte de Puerto Montt, para que nos ubiquemos todos geográficamente, ciudad turística. Bueno, aparecía más o menos 30.000 habitantes, pero no, primero que nos sorprende que tiene una basílica, yo creo que 10 veces más grande que la que está aquí entre Santiago y Viña del Mar, de la Virgen de Los Vázquez. 10 veces por lo menos eso. Primera impresión. Segunda, vamos viendo que todos los hoteles del pueblo se llaman Hotel del Papa, Hotel de la Virgen, Hotel de Jesús, Hotel de Santo... O sea, tú donde te cuestes vas a estar más cercano a la religión católica. Todo el pueblo vive simplemente de la religiosidad o cómo ellos han sabido hacer un negocio con la religión y con las creencias. Y nosotros, yo imaginé, aparecía aquí, habrá sido como Lourdes, apareció la Virgen. Y resulta que no. Allí se encontró una imagen de la Virgen X años atrás por un grupo de pescadores en el mar. Una imagen que no es más alta que este tamaño, de un color bien particular. Bueno, y de ahí se generó todo un fervor religioso. Hay que entender la cultura brasileña, por cierto, que hay un poco de sincretismo ahí, etcétera. Y bueno, y de ahí nace este lugar de peregrinación. Bueno, van cientos de miles de personas, o sea, millones de personas al año, cientos de miles de personas al mes, miles de personas cada fin de semana. De esos 30.000 habitantes, el fin de semana se duplican o triplican y una vez al año se multiplica por 10. Bueno, ahí hay un canal de televisión junto con una radio que transmite todo el día las misas y actividades religiosas que hay en el poblado, porque todo el día hay actividades religiosas, por cierto. Y ese canal local, nosotros lo visitamos, buena tecnología, por cierto, preguntamos, ¿cuánta gente trabaja acá? No, esto es un canal pequeñito, 320 personas, entre la radio y el canal. Y ese canal, su contenido, y ese es un poco lo que tal vez nos quedó como sensación a mí, está muy ligado a la localidad. Ellos, junto con el pueblo, son una sola cosa. Ellos determinaron de alguna manera que la religión era su foco, no solo de traída de gente, de tema turístico, sino también de negocio, de modelo de negocio. O sea, aquí el contenido del canal no se dispara para ningún otro lado que no sea justamente difundir lo que es la localidad, y la localidad es una localidad religiosa. O sea, el foco súper definido. Obviamente el canal está financiado por la misma comunidad religiosa porque todo pertenece a esta comunidad, pero los privados también han aprendido que ese hotel no se puede llamar Hotel Tres Chanchitos, tiene que llamar Hotel del Papa, Hotel de la Virgen, Hotel de los Milagros, lo que sea. Conclusión, para mí, desde regiones, que nosotros efectivamente en nuestros medios tenemos que asociarlo, y alguien lo decía acá, a los contenidos de nuestras localidades. Yo creo que tenemos que unificar, saber leer el entorno en que estamos. Valdivia no es lo mismo que Osorno, no es lo mismo que Temuco, no es lo mismo que Puerto Montt en términos culturales. Cada uno que conozca esas ciudades son parecidas, están en una zona geográfica determinada, pero no son lo mismo. Todos tienen una cultura distinta. Tú vas a Chiloé y es otro mundo. Vas a Punta Arenas y es una república independiente que tiene su propia bandera, su propio himno. Chiloé tiene su propia bandera, su propio himno. Y cuando uno se mira desde Santiago piensa que todo es lo mismo. Y yo creo que el futuro de los canales locales va por ahí. Juntar esto, que es conocer nuestra cultura, tratar de ahí generar posibles negocios. Ahora, lo difícil es la comercialización, sin duda, y esos son parte de los desafíos que queremos ver en encuentros como este. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Osvaldo. Corrijo, tenemos un reclamo de un televidente por streaming. Fuimos con UATV, no con la UFRO. UATV, no la UFRO. Así que, Benjamín, discúlpanos. Sí, con la autónoma. Rodrigo, por favor, Rodrigo nos va a hablar un poquito de asociatividad. Buenas tardes, director Paulsen. Un gusto de verlo aquí. Nos hemos visto en otras cosas, digamos, y después de tantos años verlo, para mí un gusto. Tener tanto joven me produce una sensación de recuerdo de la academia, de las clases que se echa mucho de menos. Y quiero decir que como canal
estar aquí al lado también de ustedes en el dúo que es muy importante. Es casi que se conjuran los astros. Hace 22 años, en la casa de al lado, en un subterráneo, con una persona que era profesor de acá y con el actual lector de noticias de Quinta Visión, se nos ocurrió hacer un canal regional local, que en esa época se llamaba Cable Noticias. Al lado de ustedes, aquí mismo. Y es increíble que en 20 y tantos años nunca, director Paulsen, hayamos hecho algo asociativo. Quiero declararlo públicamente, declarárselo a usted, todas las ganas de poder hacer algo en conjunto, toda vez que uno escucha presentaciones de gente de Santiago y de otros lados, y que justamente dice razón de que hay que abrirle espacio a los jóvenes. Los espacios de Quinta Visión están abiertos para ustedes, la posibilidad de desarrollar cosas tan abiertas para ustedes. La misión tecnológica fue una cosa muy importante desde el punto de vista de cómo se genera asociativamente con un grupo de canales locales que estamos dentro de BTR. Somos esos 10 canales que nombraba Cintia Soto, que somos los canales que concursamos en su oportunidad y hemos seguido concursando y somos parte de la red Vive Chile de BTR. Hemos desarrollado un trabajo conjunto y nosotros además decidimos crear una asociación gremial que se llama AGTV, que es una asociación que quería y nos interesaba fundamentalmente la asociatividad, porque ustedes deben entender que si a ustedes se les dificulta desarrollar emprendimientos pequeños, desarrollar emprendimientos mayores a nivel local, es bastante difícil. Y es difícil porque en Chile hay un dicho que dicen los abogados que es echa la ley, echa la maula, echa la ley, echa la trampa. En época del presidente Lagos se creó una forma de ley que establecía de que el 25% de la inversión estatal en difusión, publicidad, campañas debía de desarrollarse a través de medios regionales. Y se pensaba en las radios chicas, en las radios de localidad, en las radios y canales locales de todo Chile. Y eso en una primera etapa funcionó hasta que hace unos pocos años toda esa plata se empezó a ir a través de los canales nacionales que con sus oficinas locales, con tener una oficina que transmitía en un noticiario local, se llevaban y se llevaron esos dineros. Y nosotros teníamos que pensar cómo poder lograr llegar de esa manera hacia los recursos, hacia obtener el financiamiento. Porque el principal problema nuestro no está en entender algo que McLuhan lo creó, lo sintió, lo pensó, la aldea global, el desarrollo de que la imagen es la que vale más que la palabra. Lo entendemos claro. Pero las agencias de publicidad, las que entregan los recursos, nuestros canales nos dan para hacer una línea en el plan de medios porque somos muy baratos. Entonces, ellos no reciben una comisión que les valga la pena y nos borran. ¿Y qué decidimos hacer? Los 10 canales de BTR decidimos juntarnos con otros canales más y no sé si Matías tiene ahí en la pantalla van a ver lo que nosotros hemos logrado hacer, una plataforma de la asociación gremial en que tenemos una serie de otros canales, no solo los de BTR, sino que además, como AGTV, incorporamos de norte a sur hasta el Pingüino, como hablaba este profesor joven, que él lo veía por streaming. También debería vernos a nosotros, en que tenemos contenidos locales que son importantes y que, si me permite el tiempo, se los voy a contar. Pero ¿qué es lo que hicimos con esta asociatividad, con todos estos canales? Hoy día tenemos una oferta a nivel de la Secretaría de Gobierno, de manera tal de que la inversión nacional publicitaria del Estado pueda tener un acceso también y no todas las platas se vayan al déficit de televisión nacional, que es el tema
principal en que nos ha ido ahogando a todos. Y indudablemente que desarrollar esto requiere una serie de cosas. Intercambiar en primer lugar contenidos, porque hay contenidos distintos y diferentes. El contenido que tiene desde Arica TV hasta El Pingüino, hay cosas distintas, hay cosas que se pueden intercambiar. Hay algunos canales que tenemos la suerte de poder, que a la gente que le gustan los deportes, poder transmitir los goles del canal del fútbol al día siguiente, otros no lo tienen. Hay algunos canales que tienen la posibilidad de transmitir eventos que otros no los tienen. Hay algunos canales que tienen programas como el que tiene Sexta Región, Carlos Drogué, de programa de género, un programa entre brujas, mujeres que conversan, digamos, y que hablan cosas de mujeres y que logran desarrollar contenido interesante. Nosotros aquí tenemos un contenido que nos identifica, que se llama Tu Voz Local, un programa que hacemos todos los días en directo, de 8:30 a 9 de la noche, en que conversamos de cosas simples, de cosas que le pasan a cualquiera, de cosas que tienen que ver desde la Avenida España, desde lo que pasa con el problema del agua en el norte de la región, desde los problemas del puerto en San Antonio de Valparaíso, del problema de los perros en Valparaíso, en fin, de los problemas que a la gente le interesa. Indudablemente que el tema es que podamos conseguir audiencia. Yo tengo un test, aparte del que decía la Cintia, que lo llevo aplicando bastante tiempo, hace como 8 o 9 meses que estoy usando Uber. Y le meto conversa al chofer del Uber. Es un público especial porque la mayoría son gente que, algunos son estudiantes, muchos son profesionales o técnicos o que tienen una profesión que hacen una segunda actividad para ganar dinero, otros son gente que está cesante. Y les pregunto si tienen cable y si conocen el local, y si lo ven, y pasan cosas entretenidas que uno escucha, como uno decía, me encanta ver las noticias locales porque estoy aburrido que me hablen de Alexis Sánchez y de la Kenita Larraín en los noticiarios de Santiago, o de ver los accidentes del tránsito de Providencia y no saber lo que pasa en Quilpué, Villa Alemana. Hoy día, el futuro de la actividad que nosotros desarrollamos y que a lo mejor ustedes quieren desarrollar pasa fundamentalmente por esto, por asociarse, porque podamos ofrecer contenidos comunes, porque podamos entender de que lo que la gente quiere es lo que nosotros tenemos que transmitir. El concepto de hacer un canal local es llevar la problemática local, de hacer entender a la gente que tiene la posibilidad de denunciar, de llamar, de asistir, de sentirse parte de algo. Y hacerles creer también a ustedes, jóvenes, que si tienen contenido, digamos, también hay la posibilidad de desarrollarlo. Director Paulsen, le dejo abierta la posibilidad de desarrollar el canal y los invito a ustedes que perseveren. Este es un mundo muy bonito, el mundo del audiovisual, el mundo de la televisión, pero se requiere, como decía la Cintia Soto, ser pirquinero, porque las pepitas de oro no abundan en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora recibimos a Roberto Plas, el ingeniero nos va a contar un poco más de lo que conocimos en términos técnicos en la feria. Buenas tardes. Mi tema son los fierros, como ya se dijo. En realidad, la tecnología es inseparable en la televisión, es la manera de llegar a los hogares. Y en esta misión, en que participamos en un evento anual en Sao Paulo, pudimos ver nuevas tecnologías, o más bien las tendencias, qué es lo que prevalece, cuáles son las que desaparecen. Hay cambios importantes que se pueden mencionar. Nuestra empresa Duo está ahí formada, como se dice, por 3 personas y fuimos quienes creamos el Departamento de Televisión Digital en la Subtel, que se encargó de dar a conocer a las regiones la tecnología y sobre todo aumentar sus competencias regionales, donde instalamos más de 15 estaciones transmisoras a lo largo del país, incluso Santiago. Y
Por lo tanto, tenemos buenas relaciones con los reguladores, Subtel, Consejo. Vamos a la feria, exposición, en realidad, tiene la SET, la Sociedad de Ingeniería de Televisión, es una entidad sin fines de lucro en la que participan los canales de televisión, sus departamentos de ingeniería y anualmente, como decía, hacen un evento importante que tiene conferencias que se hacen simultáneamente en distintos temas, tanto de producción como técnicos, de manera que los asistentes pueden elegir. En este caso, nuestro grupo se dividía de acuerdo a los intereses y yo creo que el balance fue bastante positivo. Esa es la vista del acceso a esta feria, bastante grande, que dura 4 días. Y contamos, por supuesto, con el apoyo financiero de Corfo, muy importante. Y ahí están los participantes de distintas empresas regionales, de BTR y nuestra. Y por supuesto que recibimos lo que son traslados, accesos, etcétera. Todo financiado por Corfo. Ahí se ve parte del grupo que participó. Y quisiera darles a conocer cuáles son las tendencias que se ven en la industria, que se manifiestan, por supuesto, en la exhibición de los equipos. Nada demasiado novedoso, pero sí se ve que hay tecnologías que desaparecen, como por ejemplo, hace algunos años en todas estas ferias veíamos 3D, tercera dimensión. Eso desapareció. En realidad se encontró que era complicado, que era un problema que afectaba a la vista, no quedó bien en claro si hacía bien o mal. Gracias. Y finalmente, como muchas tecnologías, desaparece. Bueno, en esto de hacer televisión con poca plata, como se dijo, es importante fabricar equipos que se adquieran también por poca plata. Afortunadamente, la tecnología ha ido integrando cada vez más los componentes y el resultado es que los equipos son bastante más pequeños de tamaño, fáciles de operar, totalmente automatizados, se requiere menos personas para hacer cualquier producción y, por supuesto, que son más económicos. También se hace mucho uso de la tecnología con protocolo de Internet, no necesariamente a través de Internet, sino que por redes privadas, como por ejemplo enlaces de microondas entre estudio y planta, pueden ser con protocolo de este tipo, que requiere inversiones bastante más bajas, ya que el protocolo requiere menos, en este caso, ancho de banda, es más fácil su utilización. También algo interesante es equipos que permiten salir al instante desde cualquier lugar sin enlaces de microondas ni satélites, sino que utilizando las redes de telefonía móvil con gran rapidez de cualquier parte del mundo y con un costo bastante bajo. Obviamente los canales abiertos ya han migrado a diferentes plataformas porque quieren esto de el público pueda ver televisión donde quiera, cuando quiera, como quiera. Así que están presentes no solamente en televisión digital terrestre, sino que también en televisión online, etc. En transmisión se ve también algo interesante, transmisores un poco más ecológicos, entre comillas, es decir, con menos consumo de energía, menos tamaño, caben varios en una misma sala. La idea es compartir entre todos los broadcasters recursos, abaratar costos. Pueden competir los contenidos, pero los equipos son los mismos y la llegada y la cobertura es la misma. Lo que hablamos, reducción de costos. Bueno, hay algunas marcas que se pueden destacar y que tienen productos que son justamente aquellos que permiten con pocos recursos instalar un canal digital. Hay que pensar que estas empresas regionales, muchas de ellas aún están con equipos analógicos, ya sea al aire o en el cable.
así que hay que renovar todo. Para eso vimos que hay un sinnúmero de posibilidades de equipos, nuevamente bastante compactos y fáciles de adquirir porque el presupuesto es limitado. Un breve repaso, ¿qué es lo que es un diagrama en bloques de los equipos en cualquier canal? Que comienza, como siempre, la televisión con una cámara, la que está al lado izquierdo, que va a una mesa de switcher, donde se pueden hacer efectos especiales, elegir las cámaras, se dirige la programación. También hay equipos de grabación, postproducción, almacenamiento. La verdad es que todo esto, hoy día por el tamaño, cabe dentro de un móvil bastante pequeño. Es el equipo básico que debería tener un canal regional y cualquiera. Si vamos un poco hacia atrás, año 2005, este tipo de cámara es la que se encontraba en los canales de Anatel, canales con mejor presupuesto. Es una cámara bastante pesada, requiere un pedestal. Lo importante es que esta cámara tiene que ser operada por 2 personas. Para el movimiento, se ve que tiene bastantes mandos y controles. Lo que hoy día fue reemplazado, obviamente esa cámara no está a escala, por algo bastante más manual, una cámara de hombro, puede ser montada en un trípode liviano, otra un poco más pequeña, como ha ido evolucionando la tecnología, se aprecia ahí. Y hoy tenemos cámaras de aspecto más fotográfico que tienen las mismas prestaciones y un montón de automatismos. Esa cámara grande era de definición estándar, es decir, ni siquiera era de alta definición, porque en esa época, 2005, Chile aún no elegía el estándar que iba a usar para la televisión digital. Estas otras cámaras son todas de alta definición y también, hasta la más pequeña, puede ser con tecnología 4K, es decir, con una resolución o definición que significa una mucho mejor cantidad de píxeles, o sea, uno ve con mucho detalle las imágenes, pero todavía no tenemos un estándar para transmisión de esto. Se hace vía satélite, Japón ya lo está haciendo. Y si vamos a los precios, esa cámara antigua, y ni siquiera tan antigua, que tiene 10 años, costaba más de $120.000 todo eso. Sin embargo, estos precios han ido bajando y el resultado en pantalla no ha ido bajando, todo lo contrario, ha ido mejorando, mejor calidad. Seguimos bajando los precios y lo que vimos en esta feria, en cuanto a productos, hay cámaras para cualquier presupuesto y resulta que estas cámaras se pueden operar fácilmente porque uno puede elegir que el foco sea automatizado, no hay que meter mano, el diafragma o la cantidad de luz que el sistema óptico hace llegar a los sensores de la cámara se ajusta automáticamente dependiendo de la magnitud de la luz, y lo que es HDR y HFR, voy a explicarlo en una lámina siguiente. Por ejemplo, HFR significa que la cantidad de cuadros por segundo, que en todas las cámaras es de 30, en esta puede ser de 120 y más, lo que permite después en una postproducción hacer con mucha facilidad una cámara lenta, slow motion, por la gran cantidad de imágenes disponibles, y sale perfecto. ¿Qué es lo que es esto de la resolución dinámica? Si yo tengo una cámara normal y quiero llevar a una escena que tiene grandes diferencias entre objetos o partes muy iluminadas y otras no tanto, tengo que cerrar el diafragma, como sale ahí a la izquierda, de manera de poder mostrar lo central sin que se sature. Si abro un poco más el lente, 2 puntos, como se ve ahí, ya el centro está bastante sobreexpuesto. Y más ahí, sí, más al lado derecho, si quiero mostrar los edificios, lo central se pierde, se ve mal. Pero con la resolución dinámica esta se logra esto. Lo que incluso hoy día tenemos hasta en los celulares.
nos ofrece de repente 2 imágenes para que elijamos, y en una se ve el cielo perfectamente con nubes y en el otro se ve saturado o quemado, como hablamos nosotros. Esto es una función que está en los circuitos después de los sensores, que cambia la curva dinámica de la cámara, en el sentido de que se puede adaptar a grandes cambios de luminosidad. Y aquí estamos en la feria, donde uno puede tocar y apreciar cómo funcionan las cámaras, comenzando por las más pequeñas. Estas también siguen siendo pequeñas, pero de un poquito más prestaciones. Hay sets, por supuesto, con bastante colorido para apreciar cómo es la colorimetría de las cámaras y poder de repente elegir hacia dónde irán nuestras inversiones. También hay cámaras en formato cine. El formato cine, que ya no usa película, pero sí mantiene los 24 cuadros por segundo, que es lo que le gusta al cineasta. Ese look de cine significa que en movimientos rápidos se ve un poquito estroboscópica la imagen, o sea, le faltan cuadros, pero con un lente impresionante, que por supuesto requiere un operador del lente. Ahí está visto del lado atrás y se ve que la cámara realmente es electrónica, tiene visor y todo. Y es con lo que se hacen las películas hoy día. Ahora, si vamos a lo que son los switchers o la mesa de dirección, por supuesto que hay algunos que son con bastantes entradas, muchos efectos especiales, imágenes sobre imágenes, pero también hay soluciones más económicas, como se ve ahí, con menos entradas, con menos efectos, pero sin embargo tienen todos los necesarios. Y en el recuadro que hay abajo a la derecha hay un switcher que es una solución bastante interesante. Es algo que se puede usar en el estudio o se puede llevar a exteriores. Se cierra como que fuera un notebook y se puede salir rápidamente con un par de cámaras y, como decía, con un enlace más bien de telefonía móvil de cualquier lugar. Bueno, aquí está justamente una empresa que trabaja con esto de desarrollar lo que es los enlaces hacia el estudio, y que, como dice ahí, tiene un tiempo bastante breve de conexión, es decir, la coordinación entre el lugar de donde está el que va a hacer el despacho de la noticia y el canal es bastante rápido. Hay una compresión un poquito adicional para poder usar la tecnología IP, pero el desarrollo de esto no significa una latencia o un retardo más de un segundo. Aquí está la parte de transmisión, donde tenemos codificación, multiplexaje, enlaces de microondas, satélite. En este caso, 2 transmisores compartiendo una sola antena, lo que es la tendencia. Arriba se ve que son 2 transmisores. Y justamente en el rack de la izquierda se ve que hay hasta 6 estaciones transmisoras y de una potencia del orden de 2 kilowatts cada uno, compartiendo la misma sala, la misma antena, con un abaratamiento de costo obvio. Y en la parte superior lo mismo, pero para potencias menores. En el centro, abajo, un transmisor que tiene módulos de salida de 500 watts, un poco más, así que ahí tenemos 2 kilowatts y arriba está el excitador. Lo interesante de estos transmisores es que, aparte de usar poco espacio, porque son compactos, su eficiencia energética, que usualmente era del orden del 20%, es decir, un 80% se transformaba en calor que había que disipar, ahora ya subió la eficiencia y solamente un 61% genera calor y hay que disiparlo. Las antenas, que sería el último eslabón de la cadena, también se notan más chicas. Bueno, más chicas porque estamos usando la banda de UHF, que tiene una frecuencia bastante alta, y en consecuencia, mientras más sube la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Son antenas más pequeñas. Allá atrás se ve una antena tipo pilón, que es muy fácil de instalar en la punta de cualquier torre, que generalmente no está usada para nada. Bueno, participamos, por supuesto, en conferencias que eran de nuestro interés, de los participantes. Aquí vemos una presentación sobre 4K y 8K que hizo Japón, y se ve su cronograma, que ya para este año tienen bastante producción en 8K.
Y bueno, tienen otro presupuesto que nosotros. Ese es el pabellón de ellos, donde vemos imágenes con una excesiva nitidez que obliga a acercarse bastante, porque también nuestra visión tiene una limitación para poder apreciar distintos elementos de imagen. Así que hay que ponerse no más allá de 3 veces la altura de la pantalla para notar la diferencia entre 8K, 4K y 2K, que es lo que tenemos hoy día, la llamada Full HD. También en este evento se reúnen los que desarrollaron la tecnología de la norma, norma que siempre está siendo revisada y a la que se le agregan de repente algunas funciones que no tenía, como por ejemplo sistema de advertencia de emergencias. Ahí se ven algunos de los participantes. Y también esto comprendía una visita a un canal en lo posible regional, y es regional aunque tal como decía Juan Osvaldo, no es un canal muy pequeño, comparativamente, tal vez en Brasil es pequeño. Y aparte de tener televisión digital abierta y tener una red de muchas estaciones que comprende una gran parte de Sao Paulo, está presente en 5 señales satelitales directas al hogar, tiene transpondedores en banda satelital C, está presente en 4 empresas de cable físico, tiene señal online, tiene radios en todas las bandas. Y aquí estamos viendo parte, nos permitieron ver todas sus salas de control, estudios, se ve la codificación que tienen para la gran cantidad de señales que producen. Este es un canal temático, como ya dijimos, canal religioso, pero tiene producción en vivo bastante, así que hay ingesta, edición, postproducción. Y una sala de dirección no tan pequeña. Tuvimos acceso a los estudios, a poder operar las cámaras de ellos, ver y evaluar qué tal son. Ahí está. Y luego fuimos invitados a visitar una fábrica de equipos de codificación, multiplexación, transmisión de decodificadores, sistemas de monitoreo de redes, saber cómo está funcionando cada transmisor en una red, conversores, etc. Inicialmente nos dieron una explicación de sus equipos, vimos la planta, ahí se ven los transmisores que están fabricando y están a punto de ser entregados. La línea de montaje comprende también un sistema automatizado de soldadura de componentes en las tarjetas de circuito impreso, lo que hace que la calidad sea uniformemente buena. No interviene la mano humana, también hay menos personas que trabajan en esto, obviamente con un menor costo. Muy moderno. Ahí tenemos en el lado izquierdo la vista de un sistema de codificación ya bastante listo, y en el costado derecho una gran cantidad de equipos que están siendo sometidos a diversas pruebas a través de un computador y también a diferentes temperaturas. Eso es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sé que este tema es un poquito más específico, pero si tienen alguna pregunta. ¿No? Hola, buenos días. Muchas gracias por la información y las ideas que nos han expuesto. Mi pregunta es básicamente con respecto al modelo de negocio, porque yo trabajo en una consultora, soy comunicador audiovisual, trabajo en una consultora y básicamente siempre estamos pensando en el modelo de negocio y cómo generar que la actividad sea un negocio, ¿verdad? Sea algo rentable. Durante toda la exposición nos hemos dado cuenta que la televisión y los productos audiovisuales en sí están básicamente sometidos a que es una idea artística que tiene que tener medios para poder realizarse, sin pensar que ese producto final pueda ser vendido o comercializado. Bajo ese punto de vista, me parece que la televisión,
corre por ese mismo riel, ¿verdad? Donde son más bien estaciones de bombero, por así decirlo, donde nos ponemos de acuerdo varias personas para poder hacer algo y que eso salga bien, sin ponerle quizá el punto a cómo hacemos que esto sea monetariamente atractivo, que se forme una industria. La pregunta es, para los tres por supuesto, es ¿cómo ven ustedes la televisión regional en este aspecto? En cómo podemos pensar en un modelo de negocio que sea atractivo para los comerciantes locales, si queremos entender eso como tal, y también para el espectador que sienta que es una televisión multiplataforma, multipantalla, que pueda ser consumida desde ese punto de vista. Esa es mi pregunta para los tres. Gracias. Me parece súper atinada y pertinente tu pregunta. El problema principal que tenemos la televisión regional, cada uno de esos canales que yo te mostraba, no solo los 10 locales de BTR, sino cada uno de los otros que estamos, algunos otros en diferentes plataformas, inclusive algunos por aire, es justamente ese. ¿Cuál es el modelo de negocio que puede permitir sobrevivir? Y yo creo que el modelo es la asociatividad. El modelo es poder compartir contenido y mantener una identidad común que es lo local, que es lo regional, que es mantener quizás la identidad como punto base, la identidad de las noticias locales, que el día de mañana quizás puedan permitirnos tener una plataforma común para poder transmitir a una hora un gran noticiario regional de todo lo que pasa en todo Chile, no solo lo que pasa en Santiago, y poder tener generosidad para compartir contenido y tener creatividad para imaginar contenido que le interesen a la gente. El problema son los públicos. Los públicos son muy distintos. Alguien de lo que decía, creo que la misma Cintia, no sé si fue, ya me está encontrando con tanto tiempo que tan viejo que parezco el viejo Pascua, dijo, todos los directores son hombres y todos son mayores de 50 años. Yo debo ser de los más mayores, pero me creo menor. Y pese a que voy a ser por quinta vez nieto, tengo 4 hijos, tengo mucha relación con gente joven, salgo con gente joven, con mis hijos trato de entender desde las redes hasta la forma de interactuar. Y es lo que tenemos que hacer todos los que estamos en cada uno de los canales. Porque efectivamente las noticias no le interesan a todos. Hay gente que está absolutamente fuera y que no le interesan este tipo de televisión porque está... bueno, nosotros tenemos la suerte que estamos en BTR los 10 y tuvimos Lollapalooza, lo llenamos de Lollapalooza y no tenían que pagar 160 lucas para verlo, lo podían ver aquí o lo podían ver en el norte o en el sur. BTR, que tiene una cercanía con eso. Pero el modelo de negocio tiene que partir por la asociatividad, la creatividad y crear fuentes de intercambio de contenido. Ese es mi visión. Hola, hola. Bueno, yo creo que complementando eso, bueno, la ecuación lógica es cómo produzco a un costo aceptable en regiones, donde tengo regiones que probablemente mis costos son incluso más altos de producir que en Santiago. Ejemplo, la zona nuestra, Puerto Montt. Alguien me dice, oye, vamos a Quillón. Alguien de Santiago me dice, ¿por qué no te vas a hacer una cosita a Quillón? Cuando trabajé por una cadena nacional, me acuerdo, me decían eso. Quillón está a 4 horas de Puerto Montt, por tierra, cruzando el canal de Chacao. Palena, que pertenece a nuestra región, está a 1 hora en avión. Osorno, que es lo más cercano, está a 1 hora por tierra. Por lo tanto, yo para construir contenido de la región de los lagos, tengo que tener una capacidad de reacción y de producción bastante compleja si quiero estar en toda la zona. Por ejemplo, ahí, versus lo que podría ser tal vez producir en Santiago, donde la región metropolitana, si bien hay más gente, es más fácil tal vez incluso hasta de cubrir técnicamente. Por lo tanto, cómo yo bajo mis costos de producción, y por eso decía yo hoy día, no me refería a los costos de transmisión, sino de producción, que nosotros los podemos bajar considerablemente hoy día, y no preocuparnos tanto de que la cámara sea X o Y, Z, etcétera. Costo de producción más bajo.
Para eso se requiere más creatividad probablemente, tener un equipo un poquito más independiente. Hoy día los periodistas que pueden ser un poco más creativos ya no necesitan necesariamente un camarógrafo. Yo cuando partí en la televisión tenía que salir con un camarógrafo y un asistente, porque el equipo era tan pesado que tenía que andar un tipo trayéndole las baterías y los focos en ese tiempo, que eran unos cinturones gigantescos. Hoy día, insisto, un periodista puede ser autónomo incluso, si tiene la tecnología, si tiene las capacidades. Pero el otro punto es cómo yo vendo, cómo logro enamorar a mi audiencia, y de partida las audiencias por definición son infieles. Por lo tanto, lo que hoy día es bueno, mañana no necesariamente va a ser así. Primer punto. Segundo, que nosotros en Chile lamentablemente tenemos un doble discurso. Como audiencia, nosotros en una encuesta del Consejo Nacional de Televisión podemos decir que nos gusta fundamentalmente la televisión con temas ecológicos, que nos gustan los documentales, el History Channel, qué sé yo. Cuando vas al rating online vas a ver que los contenidos son otros probablemente. Por lo tanto, una cosa es lo que yo digo en una encuesta y otra es la cosa que en realidad veo. Y pasa lo mismo con el comercio, fíjate, con las empresas. En las regiones existe mucho el discurso de queremos apoyar lo local, queremos apoyar la televisión, queremos apoyar el contenido mientras sea interesante. No todos son así, aún con cifras duras. Por eso a nosotros nos interesa de sobremanera tener datos duros. A mí me interesa que, aparte de la sensación que pueda tener mi amigo acá con el Uber, yo necesito datos duros, yo necesito encuestas, yo necesito efectivamente focus group, yo necesito datos para decirle a una persona allá que efectivamente la audiencia, que yo sé que me ve harto, efectivamente eso es así, y por lo tanto tu punto de contacto es tal, y tratar de tener las mismas normas que rigen hoy día la industria en Santiago. Eso es lo que tenemos que construir en regiones. Nos falta ese paso todavía de generar una industria de televisión en regiones donde efectivamente las agencias de publicidad entiendan que hay mucha gente, probablemente que en Puerto Montt ve más el canal nuestro a la hora de las noticias que las redes nacionales, porque le interesa obviamente lo que está pasando allá. Ahora también hay que ser inteligente para programar. Nosotros no programamos el noticiario a la misma hora que van los noticiarios nacionales. Nosotros vamos antes. O sea, los nacionales van a las 21, nosotros vamos a las 20. Entonces, para que tampoco hay que dispararse los pies, y también hay que ser en ese sentido, de alguna manera, ser creativos hasta en eso, para que sí sea un complemento. O sea, yo veo el noticiario local de las 20 a las 21, que incluye una entrevista todos los días, y después me pasaré al nacional, y con 2 horas de televisión puedo quedar absolutamente informado de lo regional y lo nacional. Pero eso hay que irlo analizando, y el cómo yo llego, hoy día el desafío mayor es cómo llego a la empresa. El cómo yo logro, y ahí te vuelvo a insistir, la ecuación es bajar costos de producción y tratar, tal vez a través de la asociatividad, de generar credibilidad en el mundo empresarial. Eso. Yo quisiera agregar una cosa, que la sumatoria de esto va a ser cuando todos los canales chicos podamos crear un instrumento de medición tipo People Meter que nos permita demostrarle a las agencias que ahí vuelvo a repetirlo, cuando todos los canales chicos, todos estos canales de nuestra asociación y quizás otros más, nos podamos unir y buscar una fuente de financiamiento que permita crear la empresa y la estructura y el sistema de medición que permita competir, crear una especie de people meter distinto, quizás ahí van a cambiar las cosas. Pero también en eso lo que se requiere es la asociatividad. Para complementar eso, porque hoy día se hace un tema que es mentiroso. O sea, hoy día se mide people meter en regiones, pero se suma al de Santiago, porque a las agencias les interesa en el fondo lo que se ve en Santiago. Por lo tanto, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Temuco, donde la otra zona donde se mide people meter, no se desagrega, sino que se suma, y al final yo puedo decir, estoy viendo en las regiones, o así me están viendo en las regiones, pero es la realidad de 4 ciudades que se suman a la metropolitana, y eso no es, no es una fotografía real de lo que es el Chile al sur de Rancagua y al norte de Viña. Gracias. Vamos al siguiente panel. Les agradezco. Un aplauso a Juan Osvaldo, Rodrigo Olivo y Roberto Plas. Muchas gracias. El financiamiento de las producciones audiovisuales es un tema que ocupa y que muchas veces preocupa a la televisión regional. Según la encuesta del Consejo Nacional de Televisión, que expresa la opinión de las audiencias sobre la televisión local, existe una demanda por diversificar las parrillas programáticas, además de mejorar y renovar los formatos de contenido que ofrecen. Conocer y aprovechar las oportunidades de fomento es fundamental para enfrentar estos desafíos. Invito a pasar a Solange García, directora de Fomento del Consejo Nacional de Televisión,
Felipe Mujica, gerente de Chile Creativo, iniciativa público-privada que busca impulsar el crecimiento de la economía creativa en Chile, y Matías Hidalgo, representante de los fondos concursables del Consejo de la Cultura. Por favor. Ellos nos van a presentar las oportunidades de fomento específicas para regiones. Vamos a comenzar con la presentación de Felipe. Antes de que se siente. Adelante, pasa slide. Bueno, hola, gracias por invitarme. Esta no es mi presentación, es otro PowerPoint, si quieres pasas o esperamos la mía. Pero comentarles un poco, vengo a hablar de Chile Creativo, obviamente, que es la iniciativa público-privada para el fomento de economía creativa, uno de los programas estratégicos que desarrolló la Corfo para especializar algunos instrumentos, crear algunos nuevos instrumentos dentro de la Corfo que tuvieran que ver con sectores no exclusivamente el audiovisual, sino también el sector editorial, la industria de la música, que ha dado bastante trabajo en la Corfo, ha dado buenos resultados en hacer que una institución normalmente acostumbrada a otros sectores más tradicionales, si se quiere, más de biotecnología o más quizás del agro, ¿no es cierto?, se pueda empezar a meter en aspectos industriales del sector de la música, del sector del diseño también, que es parte del programa, y, por supuesto, temas de televisión. Bien, esa sí es la presentación. Solo decir que Nicolás Mladinich, que sería el que debería estar por derecho propio, digamos, hablando de los instrumentos de fomento, estamos cruzados. Él está hablando del programa de industrias creativas en Santiago en otra charla, y yo estoy hablando de los instrumentos de fomento de ellos. Pero es interesante mostrarles desde el punto de vista de una alianza público-privada cómo hemos podido interactuar con el instrumental de financiamiento que tiene la Corfo. Un poco me cuelgo de lo que contaba la presentación de Fernando Acuña hace un rato, en el que decía Corfo no es solo, para el interés obviamente de los productores audiovisuales, Corfo no es solo la línea del programa de preinversión y distribución audiovisual, que dependiendo qué tan cerca del escenario o tan lejos del escenario están, algunos conocen más o menos según el rango etario y seguramente por las clases que tendrán en la tarde versus irse a la oficina. Entonces, sí, normalmente lo que se diría de qué es lo que hace Corfo en términos de instrumentos de fomento para el sector audiovisual, dirían, bueno, está el PIDA famoso, el preinversión y distribución audiovisual, que es bastante extraño dentro de la Corfo. No hay quizás un sector de ninguna área que tenga un instrumento exclusivamente para, salvo algunos del agro, por supuesto, y algunos temas de energía, pero es muy raro que la Corfo tenga instrumentos sectoriales priorizados. Entonces, es súper interesante el caso, y yo creo que después con la presentación tal vez de Cultura y de CNTV lo vamos a ver más claramente, cómo ha habido una sinergia entre el instrumento de preinversión y distribución de la Corfo con los instrumentos del CNTV y del Consejo de la Cultura. En breve, lo que se dice siempre es Corfo financia hasta la carpeta y el demo, ¿no es cierto?, con la preinversión, que es la línea que está abierta que mencionó Fernando hace un momento. Luego, todos esos proyectos viajan hacia el mundo de los fondos, ¿no es cierto?, del CNTV para el desarrollo de series, o van al Consejo de la Cultura para las producciones, o sea, de corto, medio o largometraje. Y finalmente, si les ha ido bien en todo ese viaje, vuelven al fondo de distribución de Corfo para ser difundidos. Entonces, un poco lo que le gusta decir a los ejecutivos de la Corfo que estuvieron en el minuto que se crearon estos fondos, y con mucho orgullo, sobre todo después de los 2 Óscar, nos ha faltado, digamos, la ocasión de congratularse, que la Corfo está al principio y al final de la cadena, ¿no es cierto?, en la producción audiovisual, y que ese modelo, la verdad es que será mejor o peor visto desde nuestro punto de vista como chilenos, pero lo que sí es verdad es que fuera de Chile no existen modelos como este, y es una ventaja en casi todos los casos. Mire. Sí, básicamente, para poner en contexto, el tema de economía creativa es súper amplio.
tiene dimensiones sociales, económicas, culturales, ¿no es cierto? Está ahí entre medio, es un tema bastante nuevo y además tiene un montón de áreas, o sea, de disciplinas, ni siquiera áreas, disciplinas como la música audiovisual que les comentaba antes. La manera en que el Estado se ha estado coordinando para atacar o para fomentar este sector ha sido a través del Consejo de la Cultura, ahora Ministerio de la Cultura, a través del Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa. Y Corfo, a través del programa estratégico, se ha especializado, ¿no es cierto?, en tratar de entender un poco más qué pasa con estos sectores en particular, ¿ya? Y ese es el programa que represento yo acá. Y obviamente con el apoyo del resto de la red de fomento nacional e internacional. Un poco las cifras que ha actualizado el Consejo de la Cultura hablan de que estamos en el promedio de la región latinoamericana. El sector creativo, con todos los bemoles, y si uno hace doble clic, igual que con el tema de las regiones que comentaban recién, digamos, de manera agregada es un 2,2% del Producto Interno Bruto y tiene alguna relevancia a nivel de exportación de servicios, a nivel de generación de empleo. Y además el Estado le ha estado prestando atención, por lo menos hace 10 años, está ajustada para otra resolución al parecer la pantalla, da lo mismo, pero ha habido una serie de programas, ¿no es cierto?, lo hemos visto, a partir del 2007, que se han dedicado, ¿no es cierto?, a diagnosticar cómo es este sector y también tratar de entender mejor cómo fomentarlo, ¿ya? Y el año pasado fue el primer año de ejecución de este programa estratégico, ¿no es cierto?, dentro de la Corfo. Básicamente lo que hizo el programa fue diagnosticar para estos sectores una serie de, perdón, no sé si estoy logrando, ya, diagnosticar una serie de, no hay caso. ¿Pueden pasar un poco más rápido para acelerar esta parte? De estudiar ciertos mercados para algunos sectores y tratar de buscar un denominador común que básicamente, en el caso de la economía creativa, ¿pueden pasar la lámina? Es el tema de la hiperconectividad mundial, un poco algo que todos intuyen, que todos saben, que ha estado en las conversaciones, que ha estado en los paneles que hemos escuchado, el tema de que virtualmente la demanda, ¿no es cierto?, para los contenidos que estamos haciendo es potencialmente bastante más grande que la que había en un escenario sin velocidades de conexión como las que se esperan para el 2020, según datos del Banco Mundial, ni la cantidad de nuevos consumidores de contenidos, ¿no es cierto?, que, como comentaban bien al principio, en su mayoría, al parecer, el tráfico de Internet va a tener que ver con contenidos multimedia, sobre todo audiovisuales. No quiero decir que va a ser video, como decían antes, porque también a Corfo llegan muchos proyectos sobre nuevas tecnologías o nuevos formatos también, o nuevos medios también, que de repente se conocen. Y un poco lo que hemos hecho desde el programa, este es un ejemplo, ha sido a partir de ese diagnóstico, un poco rearticular algunos instrumentos de la Corfo para crear instrumentos que ataquen las brechas o los problemas que hemos detectado junto al sector. Este es un ejemplo de un fondo que creamos el año pasado para el fomento de intermediarios digitales, de agregadores. No hubo participantes del sector audiovisual, sí hubo bastantes y ganadores, ¿no es cierto?, del sector de la música, que obviamente es un ecosistema bien fértil para el tema de la agregación digital, siendo que ahora el mercado fonográfico en realidad ya no es la venta de CD, sino es la remesa de derechos y también el pago de derechos fonográficos generados en las plataformas que todos conocen y supongo que están suscritos o no suscritos, como Spotify o YouTube o etcétera, digamos. Hay un tema que no se ha mencionado también, que hay una oportunidad grande de mercado con lo que se conoce con el Digital Gap, que es la cantidad de, digamos, recursos que estas plataformas no están derivando de manera adecuada, ¿no es cierto?, a la gente, ¿no es cierto?, a los creadores de contenido, y en el fondo eso también es una oportunidad de negocio que hemos detectado y que ojalá este tipo de instrumentos nos ayuden a resolver con ayuda de la Corfo o con otras instituciones. Básicamente el programa tiene una hoja de ruta, que es lo que está más a la derecha, y luego hemos ido mapeando varios proyectos, entre los cuales están obviamente algunos de televisión, como este mismo, ¿no es cierto?, que es de la Genesia Innova, y un poco lo que estamos tratando de hacer es de acercar los proyectos hacia el diagnóstico. Nos encontramos cosas que están un poco alejadas del diagnóstico, las tratamos de traer hacia el tema hacia nuestra hoja de ruta. Para lo que me invitaron, que es
comentarles acerca de qué instrumentos de fomento hay en Corfo y profundizar un poco más allá de lo que decía Fernando al principio en la mañana, cuando decía, claro, está el programa de preinversión y distribución audiovisual, pero los invito, decía en la mañana, los invito encarecidamente a conocer qué otras herramientas tiene la Corfo dentro de su instrumental. Y la verdad es que son hartas, y yo les voy a mostrar un poco qué es lo que uno se encuentra, que probablemente todos se han encontrado con esto en la página, pero también voy a mostrar un poco mis torpedos, ¿no es cierto?, para poder entender mejor o clasificar de otra manera o tener otra forma de entender cuál es ese instrumental que está ofreciendo la Corfo más allá del PIDA, ¿no es cierto? Esto es lo que uno se encuentra cuando llega a la plataforma de la Corfo. En el fondo tú dices si eres una persona natural, una empresa, una institución o intermediario. Intermediarios, no se confundan, es agentes operadores intermediarios normalmente, que son las entidades que ayudan a la Corfo a ejecutar recursos. Entonces, no hay que perderse tanto en esa casilla y sí quedarse con las anteriores, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que uno encuentra cuando pincha ahí? Es básicamente una lista, un scroll infinito, ¿no es cierto? No es infinito, pero da la sensación de instrumentos de fomento con su explicación, cuánta plata es, si está abierto, si está cerrado, etc. Está súper bien expuesto. Lo que pasa es que lo que oculta esto es que, o lo que no muestra bien, es que la Corfo tiene distintas lógicas de intervención dependiendo de la gerencia en la que está el instrumento. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar un poco. Vamos pasando, si esto es ilustrativo nomás, de que uno se va encontrando con algunos conocidos, como el Capital Semilla que acaba de pasar antes, el PDT, que seguramente dentro del tema de televisión regional es un viejo conocido, ¿no es cierto? Porque había un par de proyectos de programa ¿cómo? Sí, Arcatel, de PDT, que tienen que ver con difusión tecnológica, en el que se preparó, por ejemplo, a 16 canales, ¿no es cierto?, el programa el proyecto de Arcatel, en el que se preparó a 16 canales regionales para que tuvieran su carpeta lista para presentarla a la Subtel y tener su señal demostrativa, ¿no es cierto? O sea, ese es el mundo de ese instrumento. Hay algunos que son más conocidos, menos conocidos para el sector de los contenidos digitales, de la televisión, pero en el fondo, y obviamente, esta lámina es la que normalmente se esperaría que alguien de la Corfo viniera a presentar, que es la del concurso audiovisual, el PIDA famoso que yo les comentaba hace un minuto. Esto lo saqué esta mañana, así que ahí aparecen las fechas. No está abierto, como decía Fernando, va a abrir en unos días más, el 4 de abril me parece, pero digamos, esto es lo que uno se encuentra finalmente. O sea, uno entra a un scroll, llega a los instrumentos que hay y se mete en la página y ve las bases, todo lo que hace falta para postular. Pero lo que esconde eso, y por eso quiero pasar a la siguiente, vamos pasando, es que dentro del ecosistema de fomento, que tiene al Ministerio de Cultura, obviamente el CNTV, APROCHILE, estos son mis apuntes, mi torpeo, así que lo estoy compartiendo con ustedes. Dentro de la Corfo, eso que aparece sin agregar, sin especificar, es bueno entender que hay varias gerencias más, pero de instrumentos, y esta no es una lista de todos los instrumentos, son los más importantes quizás, hasta ahí nomás. Hay 3 mundos o 4 con el de financiamiento, pero que normalmente no aplica tanto, es más un trabajo con los bancos o con la gente que quiere estudiar a través del crédito Corfo, pero hay 3 gerencias que tienen 3 lógicas distintas. Ahí está la gerencia de emprendimiento, la gerencia de innovación y la de competitividad. Y esto tal vez es lo que quería decirles Fernando en la mañana, es decir, conozcan un poco más de qué se tratan estos instrumentos, ¿no es cierto?, de la Corfo. El PIDA audiovisual está en la gerencia de competitividad y es este instrumento que es exclusivo del sector audiovisual y que es digamos, es una buena cosa, suma, digamos, y es una ave rara, digamos, también dentro de la Corfo porque es un instrumento sectorial. Los demás son transversales, puede postular cualquier sector en la medida que justifique la necesidad de ese instrumento. Entonces, exceptuando el PIDA, lo interesante es entender qué es lo que hace la gerencia de emprendimiento versus la de innovación y la de competitividad. Y tal vez a través de eso mismo, de esa comprensión de estos instrumentos y de estos 3 mundos, es que se pueden articular varias de las cosas que yo he ido escuchando acá.
que me parece que calzan en gran medida con algunos de los instrumentos. Y yo creo que es rol un poco de los que lideran el sector o los que están arreando, ¿no es cierto?, a todas las empresas y a los gremios, ¿no es cierto?, de buscar cómo instalar la visión que ustedes tienen desde el sector y desde la televisión regional y hacer que los instrumentos estén al servicio, ¿no es cierto?, de una visión asociativa y en red, como se hablaba hace un minuto. Y en ese sentido, tal vez lo más conocido en Corfo siempre ha sido el tema del capital semilla, famoso, ¿no es cierto? Y el mundo de la gerencia de emprendimiento es un poco eso. Semilla, el SAF, es como un paquete de varios capitales semillas que administra una universidad o un centro de innovación, ¿no es cierto? Pero sigue siendo capital semilla. Plata para un proyecto de una persona que quiere innovar en su modelo de negocio, ¿no es cierto?, que quiere emprender. Bueno, ustedes conocen ese mundo. No es un mundo asociativo, digamos, ni tampoco de trabajo en red per se. En el fondo, ese instrumento lo que busca es financiar capital inicial para un emprendimiento que es innovador, que va a crecer y todo, pero no es para juntar a mucha gente, resolver un problema entre todos, digamos, no. Tiene una lógica de apoyo a etapas tempranas de emprendimiento. Y los demás instrumentos que están en la gerencia de emprendimiento van por la misma línea, digamos. Startup también es básicamente eso, o sea, con muchos detalles. La gente de emprendimiento acá me mata, por decirlo así, pero digamos, en la lógica están cerca de semillas, es decir, financiar etapas tempranas. Y los coworks, los hubs, todas esas cosas también van en esa línea. Innovación tiene que ver, obviamente, con todos los instrumentos que van a encontrar en innovación, siempre van a tener que ver con preparar una empresa o un sector, ¿no es cierto?, de manera asociativa en ese caso, para adaptar tecnología, transferir tecnología, innovar en algún producto, en algún proceso, pero no es la lógica de emprendimiento, ¿no es cierto? No es voy a crear mi empresa, sino es un sector que ya está instalado, que tiene que realizar un cambio tecnológico. Efectivamente, acá es por supuesto el caso. Y ahí hay un viejo conocido, que es el que les mencionaba antes, que es el PDT. Tipo de proyecto ahí que puede salir es el que les comentaba Arcatel. Hay otras cosas muy interesantes también de revisar, igual como en la mañana hacían hincapié en la Ley de Donaciones Culturales. Hay un instrumento que está dando realmente botes en Corfo para los sectores de industria creativa. Lo usan mucho otros sectores industriales más grandes, que es la ley de I+D, que es una especie de ley de donaciones, pero para investigación y desarrollo. Y ese instrumento también, o sea, haciendo una analogía con Fernando en la mañana, tiene mucha plata, o sea, realmente tiene muchos recursos, porque virtualmente, en el fondo, obviamente es una donación de un privado, pero ese privado puede descontar con bastante flexibilidad, ¿no es cierto?, de su impuesto, y finalmente termina siendo un 50-50% con el Estado, pero sin los topes de las otras líneas. Entonces es muy interesante revisar y de conquistar ese espacio desde sectores como el de la televisión. Y un poco más atrás. Y el mundo de competitividad, que yo no sé si ha sido muy abordado. La verdad es que busqué ejemplos y creo que en la televisión ha utilizado más las líneas de bienes públicos, de difusión tecnológica, de prospección tecnológica, como es este mismo seminario, ¿no es cierto?, y el proyecto que recién nos contaban, pero las líneas de nodos y de profos, que también son asociativos, yo creo que son un lugar para revisar. Y el de competitividad, claro, tiene que ver más, quizás es el mundo más de la asociatividad, ¿no es cierto? Nodos es una línea que financia que varias empresas se junten, ¿no es cierto?, y traten de resolver un problema de manera asociativa, traigan expertos que, en el fondo, es para crear asociatividad en el sector. Y ojalá, un poco más atrás, por favor, ¿no? Todavía no, eso. El ideal de Corfo, ¿no es cierto?, es que de un nodo, de esta primera juntada de las empresas y profesionales, ojalá salgan profos, que son ya empresas nuevas creadas por las empresas, por varias empresas chicas para resolver alguna etapa, ¿no es cierto?, de distribución o lo que sea. Y el proyecto con la SECOM que comentaban, eventualmente me sonó a mí que podía ser un profo. Sí, estos son dos ejemplos. Hay un PDT, que fue el que les comentaba, para realizar las carpetas técnicas de solicitud de transición hacia televisión digital de canales asociados, ¿no es cierto?,
para presentarlo a la Subtel, ¿no es cierto?, las carpetas técnicas. Es un programa de difusión tecnológica. Pero en el mundo, pasemos a la siguiente, pero en el mundo más de asociatividad, ¿no es cierto?, que plantea la gerencia de competitividad, si quieren, me encontré con este ejemplo que ya es conocido por PTR, que al parecer han hecho 2 versiones. Y que es interesante porque no hay un desafío tecnológico, sino que el PDP, que es un programa de desarrollo de proveedores, lo que buscaba, ¿no es cierto?, era efectivamente, PTR, quizás la empresa demandante, trabajar con las productoras en regiones, ¿no es cierto?, para comprar contenido, para ayudarlos a, ¿no es cierto?, a desarrollar contenido y a ser mejores proveedores de esa empresa. Y transmitir un poco la visión que quizás mostró Cintia en la mañana respecto de la necesidad de generar contenidos de mejor calidad, ¿no es cierto?, en las regiones. Entonces, creo que esa es la última, ¿no es cierto? Esto del calendario de convocatoria, yo lo invito a que obviamente entren y vayan viendo, salen los distintos calendarios, así que pueden pasarlo. Esto lo encuentran en la página. Esto es una manera de prepararse, ¿no es cierto?, para los distintos llamados, pero yo creo que lo interesante es que puedan acercarse, ¿no es cierto?, quizás tratar de acercar la visión de varias de las cosas que escuchamos acá, el tema del People Meter para televisión regional, el tema de venta conjunta, ¿no es cierto?, entre varios proveedores regionales para tener un poder de mercado frente a los avisadores, ¿no es cierto? Son todos tipos de proyectos que se pueden abordar desde el instrumental Corfo y que un poco sofistican la relación de la Corfo con el sector, más allá del PIDA, que es súper importante, que conecta con lo que hace, obviamente, el CNTV y el Consejo de la Cultura, que son, digamos, donde se financia el contenido propiamente tal, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco. Ojalá que les haya servido y muchas gracias. Solange García, directora de Fomento del Consejo Nacional de Televisión. Buenas tardes. Doy las gracias a la Fundación Vive Chile y a BTR por la invitación y al DOC por ser los dueños de casa. Bueno, yo les quiero hablar del Fondo CNTV, que justo este año cumple 25 años ya, así que estamos un rato en esto como institución. Este fondo se creó el año 93, ¿ya? Y básicamente decirles que para los que están interesados en postular, está dirigido a personalidad jurídica, ¿ya? Básicamente a productoras independientes, también a canales de televisión de libre recepción, solos o asociados con productoras, ¿ya? O sea, puede postular un canal asociado con una productora o solo 2 productoras, una productora con un canal, etc. Es la única política pública para entregar programas de calidad con un fuerte carácter de televisión pública. Chile tiene un canal estatal con un nuevo proyecto en desarrollo, pero en el fondo el CNTV tiene un foco en la audiencia y vela porque los ganadores de este concurso sean contenidos de calidad. Eso es como lo más importante para nosotros. Bueno, a la fecha se han entregado más de $60 millones, cerca de 12.000 capítulos, con más de 350 programas de televisión. Ya este año tenemos disponible cerca de 4.320 millones, que es mucho o poco según del lado que se mire, ¿ya? El sector comunitario, que es un sector al que le hemos dado dinero en los últimos 3 años, a ellos más o menos se les destinan como 300 millones de pesos al año, no es mucho, pero con esa plata se realizan más o menos un promedio de 10 proyectos por año. Ellos tienen un tope de 30 millones por proyecto, ¿ya? Entonces, al final, también depende de qué tipo de realización audiovisual se haga, se puede hacer mucho o poco, ¿ya? Bueno, rápidamente, el párrafo de arriba es lo que está en la ley, esa es nuestra misión. Ustedes saben que el CNTV
es una entidad autónoma de rango constitucional y el artículo 12b indica que tenemos que promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de transmisión o la difusión de programas de alto nivel cultural, de interés nacional, regional, local o comunitario, de contenido educativo que propendan a la difusión de los valores cívicos y democráticos o que promuevan la diversidad de contenidos televisivos y reflejen la conformación plural de la sociedad, así calificados por el Consejo. Les leo ese párrafo porque en realidad ahí está nuestra misión y ahí está lo que nosotros debemos premiar, hacia allá debemos tender, ¿ya? Y decir que esta es una subvención al telespectador, ¿ya? En general, el foco, como les decía, es la calidad, la trascendencia y la perdurabilidad de los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, son para televisión que requieren necesariamente un financiamiento público, nuevos, no pueden haber sido transmitidos en ninguna plataforma o canal, ni en Chile ni fuera de Chile, y con diversos formatos, y por eso tenemos distintas líneas también, formatos, géneros o técnicas, ¿ya? Ahora, explicar qué se entiende en el CNTV por calidad es importante porque, dicho así, la ley da para interpretar tal vez subjetivamente, pero tratando de objetivar algo que es subjetivo, decimos que calidad para el Consejo es originalidad y atractivo, propuesta audiovisual y argumental innovadora, alto nivel técnico, trascendencia para el público y que aporte al ciudadano. O sea, en el fondo es un proyecto, a diferencia de un matinal, que todos los días cambia porque se enfoca en la cotidianeidad y en la actualidad del día, no sé, un capítulo del Reemplazante o los archivos del Cardenal es algo que va a quedar en la memoria del ciudadano por un tiempo al menos, ¿ya? ¿Quiénes pueden postular? Productoras, independientes y concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, es decir, televisión abierta, ¿ya? Igual las productoras independientes pueden postular su proyecto online, en la página del CNTV está la plataforma para postular, sin canal asociado, pero si se ganan un proyecto van a tener 60 días para llevarnos una carta de algún canal que diga que va a transmitir ese proyecto, ¿ya? Porque como nuestro foco es la audiencia, si ese proyecto no lo ven los televidentes, si no tenemos esa garantía, digamos, no nos sirve. Bueno, ¿y qué productoras de la región metropolitana y de regiones? ¿Y qué canales? Pueden ser nacionales, locales o regionales, ¿ya? Nacionales es cuando se ven en más de 8 regiones, de acuerdo a la nueva ley de televisión digital, que ya no es tan nueva. Dentro de las líneas que tiene el fondo del CNTV, que han ido cambiando en el tiempo, en alguna época tuvimos una línea de teleseries, cuando se estimó que era importante que el Estado bandejeara estas producciones, porque la industria no lo estaba haciendo mucho, se daban muchas teleseries de otros países, con lo cual baja la representatividad en la pantalla para la audiencia, entonces se tuvo una línea de teleseries, ¿ya? ¿Cómo se llamaba la primera teleserie, Francisca? Esperanza. Esa fue una de las primeras teleseries. Después los canales nacionales empiezan a hacer muy buenas teleseries chilenas, se saca esa línea, y también en un tiempo cercano tuvimos la línea Telefilm, y bueno, después aparece el CNCA, que también financia ese tipo de proyectos, y la verdad que preferimos sacarla porque nos pasó en una ocasión que una productora postuló el mismo proyecto en las dos entidades públicas y nos juntamos. De hecho, para dirimir eso, y claro, dijimos, bueno, si la productora pidió el vestido en una entidad y los zapatos en la otra entidad, está bien, pero no, la productora había pedido la plata para lo mismo en ambas instituciones, y finalmente nosotros resolvimos bajar la categoría Telefilm porque sentimos que ustedes... ¿Está bien la bajar después? Bueno, nosotros la bajamos primero, porque la verdad es que nuestro fondo es orientado a la audiencia y para televisión, ¿ya? La línea 4 es una línea que queremos explicar un poquito mejor acá, porque es una línea para programas de procedencia regional. Bueno, ya explicamos quiénes pueden postular, pero lo que nos interesa ahí es claramente fomentar el desarrollo de actividades audiovisuales fuera de la región metropolitana, ¿ya? Lo que tienen que hacer ahí básicamente al postular es hacer una declaración jurada de procedencia regional. Todos estos documentos vienen en la misma plataforma, ¿ya? Y en el futuro van a tener que acreditar con una cuenta, el pago de una cuenta domiciliaria, que los actores principales del proyecto viven en regiones.
¿Por qué en regiones? Porque efectivamente la productora podría ser de la quinta región y el proyecto podría desarrollarse en Temuco, por decirlo. Pero el director, el productor, el representante legal al menos, tienen que acreditar que son de la región donde está la productora que presenta el proyecto, ¿ya? Digamos, por política pública, el CNTV destina hasta el 25% de los recursos autorizados de forma preferente a programas regionales, ¿ya? Ahora, eso no lo podemos garantizar porque siempre estamos supeditados a la calidad de los proyectos, pero teniendo suficientes proyectos de calidad de regiones, al menos o cercano al 25% de la plata total, o sea, estamos hablando de poco más de 1.000 millones de pesos, deberán ser destinados para proyectos vinculados a regiones o localidades dentro de las regiones, ¿ya? Como ejemplo, les mostramos ahí el año pasado, postularon cerca de 40 proyectos de regiones o vinculados a regiones. Ahí hay un tema, menos de la mitad pasó a evaluación de contenido, o sea, se cayeron en la evaluación técnico-financiera. En la parte técnico-financiera, básicamente lo que se ve es que lo que se propone se puede realizar, o sea, que el presupuesto sea coherente, que la plata que yo pido sea coherente con lo que yo voy a hacer, ¿ya? Y bueno, y fueron premiados 3 de esos 18 proyectos, ¿ah? Ahí hay un error, es Migrantes de la región de Antofagasta, La Vía Simplemente de Maule y La Memoria de los Árboles de la región de Valparaíso. Bueno, en cifras ahí tienen, porque más de la mitad de los proyectos del año pasado estuvieron vinculados a regiones, ¿ya? Y eso también gracias al dinero que se destina a proyectos comunitarios, ¿ya? Fueron 11 comunitarios más 3 regionales y eso da un 52% de los proyectos premiados y la cifra en pesos llegó a cerca de los 1.000 millones de pesos para proyectos procedentes de regiones y sus localidades, ¿ya? En esta línea, la línea regional, ustedes tienen que saber que hay, digamos, claramente una discriminación positiva hacia la gente que hace proyectos audiovisuales en regiones, porque en el fondo, en esa línea, nosotros impedimos que compitan con los canales nacionales y con productoras que ya son bien power en la región metropolitana, ¿ya? Entonces hay una discriminación positiva. Pero eso no les impide, como productoras regionales y realizadores audiovisuales del resto del país, que son casi todo el país, no les impide postular en todas las otras líneas, ¿ya? Excepto en coproducción internacional, que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿ya? Bueno, ahí está un poco más explicado en qué se cae más de la mitad de los proyectos que vienen de regiones, que es en la evaluación técnica financiera. Y ahí se ve, viabilidad, se puede realizar como está planteado, estamos hablando de las platas, de los ingresos, el cronograma, los tiempos, que eso se puede renegociar después. Si yo me gano el proyecto y quiero replantear el cronograma en el desarrollo del proyecto, que son 2 años de plazo por contrato, se puede ir reprogramando, digamos, ¿ya? Y obviamente los derechos y permisos. Bueno, la evaluación de contenido es básicamente contenido audiovisual, calidad, y ahí hay un comité de expertos. De hecho, por página web del CNTV ustedes van a ver ahora que hay un concurso público abierto para postular, para ser evaluadores del fondo. Claramente, si estoy postulando al fondo, nadie puede postular evaluador de ese grupo. Y decir que algo bien importante, que se presentan fichas con resúmenes, con evaluación de distintos aspectos de los proyectos y recomendaciones al honorable consejo, pero las decisiones finales las toma el consejo, donde hay 11 votos, ya los informes no son vinculantes, ni los del Departamento de Fomento, ni los resultados de los comités de expertos evaluadores, ¿ya? Este año comentarles que tenemos 8 o 9 líneas, 8 líneas, miniseries históricas, ¿ya? Que ya la conocen porque han visto muchos proyectos al aire. La línea ficción, que básicamente se eligen por su calidad narrativa y audiovisual y coherentes con la misión del CNTV. Ya, por ejemplo, ahí tienen Bala Loca, que el año pasado desarrolló temas en pantallas como el de la corrupción, la inclusión, Príncipes de Barrio, que trató de la desigualdad y oportunidades, El Reemplazante, que grafica la crisis de la educación en Chile, por poner algunos ejemplos. En la línea no ficción
Tenemos programas orientados a temáticas culturales, como aquí es bastante amplio, ¿ah? Pueden ser documentales, reportajes, concursos, programas de conversación, docurealidad, cualquier otro formato que sea no ficción, ¿ya? Y ahí les traje algunos ejemplos, como Chile se moviliza, que recogió las más importantes movilizaciones sociales experimentadas en el país en los últimos años, desde la mirada de los realizadores del proyecto. ¿Con qué sueñas? Que refleja los sueños de distintos niños de distintas regiones del país. Y bueno, y este proyecto de Mi Chica Producciones, donde está Paula Gómez, que es una realizadora audiovisual que estudió en la Austral de Valdivia y que es de Chiloé, ella nos regaló los 2 primeros Emmy para el país. Así que no es menor su aporte, ¿ya? Y bueno, tenemos otros proyectos ahí que les traje como ejemplo, como ¿Por qué en mi jardín?, que demuestra casos como de crisis medioambiental, que es una temática que cada día tiene mayor importancia en las prioridades de los chilenos, ¿ya? Y en la categoría regional, lo que les quiero decir es que, bueno, ya dijimos que lo importante es como aquí desarrollar la actividad fuera de la región metropolitana, por lo cual lo que se espera de esta propuesta de proyecto es que la mayor cantidad del trabajo se realice en regiones. Estamos hablando de la preproducción, rodaje, animaciones, postproducción, estreno, ¿ya? Pueden presentar proyectos de cualquiera de las otras categorías, pero se les pide eso, no solo el domicilio de los actores principales del equipo, sino que realizar esas actividades en regiones. Por ejemplo, hace poco tuvimos un proyecto que se llama Muralma, que se estrenó a fines del año pasado en Concepción, en el canal de la Universidad de Concepción, con Luis Yáñez, que tuvo una carrera parecida a la de Juan Osvaldo Mora, que viene acá ahora de Puerto Montt, y realizó un proyecto de 4 capítulos donde desarrolló murales muy importantes que hay en la 8ª región, como uno de Siqueiros, y realizó 4 capítulos, de este proyecto, y le fue bastante bien dentro de la audiencia de la región. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de esa categoría. Bueno, decirle que en alguna época también a nivel infantil, como nosotros como CNTV creemos hoy día que hay poca producción de contenidos infantiles en la televisión chilena, tal vez por la doble jornada escolar, por distintas razones. Hoy día el CNTV tiene 2 líneas infantiles. Antiguamente fue una, ahora son 2, de 3 a 6 para preescolar y de 6 a 12, que es para niños más grandes como escolares. Por ejemplo, en la preescolar tenemos ahí el proyecto Flipos, que el año 2008 se ganó un proyecto, y ese proyecto perteneció a la productora Pan Robot, que son los ganadores del Oscar, con el que empezaron su empresa. Hoy día lo pueden ver en Netflix, porque es un proyecto que también está disponible en esta plataforma online internacional, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos distintos proyectos. Ahí dentro de la categoría ya para niños más grandes, 31 minutos yo diría que es el más conocido. Y aquí lo que se privilegia es que los niños jóvenes puedan expresarse, verse, escucharse a sí mismos y a su cultura de una manera entretenida. Es como eso, como un foco que nosotros buscamos. Y además de 31 minutos, ahí tienen los TELA, que muestran la relación de niños con artistas y la apreciación de los niños sobre el cine, o CHI de niños deportistas y sus logros, ¿ya? Bueno, en nuevas temporadas, aquí, por ejemplo, son proyectos a los que les ha ido bien y que se visualiza que necesitan el apoyo como para una nueva temporada. O sea, es un proyecto que sabemos que tal vez no tenemos la garantía de que un canal lo va a financiar en su totalidad para que se vuelva a hacer, y que el CNTV valora como un gran aporte a las parrillas de los canales en Chile, y algunos que han obtenido nuevas temporadas con un máximo del 70% de los que se le dio en la primera temporada, porque ahí tienen otras reglas, digamos. Tercera temporada creo que 50% y cuarta temporada 25%, porque como es un producto probado al que le fue bien, nosotros como CNTV estimamos que debe haber algún canal que esté dispuesto a poner parte del financiamiento del proyecto. Y ahí tenemos ejemplos como Mentes Brillantes, Horacio y los Plasticines, que es una animación stop motion para niños, ¿ya? Bueno, y la línea de coproducción internacional, digamos, es la que nos da más
visibilidad afuera, porque son proyectos muchas veces, o sea, son proyectos que tienen, se distribuyen en otros países, y normalmente estos proyectos muchos proyectos nos llegan a nosotros ya con un fondo Corfo para haber hecho los guiones, o sea, en la etapa previa nosotros nos damos cuenta de la mano de Corfo porque llegan con buenas maquetas audiovisuales, muy buenas maquetas. Entonces, en ese sentido, claro, si uno trabaja un proyecto con tiempo, puede llegar mucho mejor parado al CNTV si antes se ganó un Corfo. Pero no es un requisito para postular en igualdad de condiciones. Bueno, esos son los que ganaron el año pasado, que para estos efectos da lo mismo, y ahí está el sitio. Por cualquier duda, espero haber podido comunicarles lo más importante, pero lo importante es atreverse a postular. Total, se aprende en las primeras postulaciones, no necesariamente se gana, pero es la manera de ir avanzando en este camino. Gracias. Muchas gracias, Solange. Y Matías Hidalgo, Consejo de la Cultura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros no financiamos proyectos para televisión, pero el concurso general del ex Consejo de la Cultura y las Artes, ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en sí tiene recursos específicamente para proyectos que son regionales. Eso significa fuera de la región metropolitana. ¿Ya? Bueno, nuestra idea siempre es potenciar y promover la creación y producción de proyectos que están fuera de la región metropolitana, es descentralizar a nivel de formación y producción y creación de producción, está muy centralizado en la región metropolitana y también en la quinta región, Valparaíso y Viña. Por lo tanto, nuestro objetivo de tener líneas exclusivamente para las regiones es justamente abordar sus temáticas, potenciarlas y enriquecer la industria cinematográfica a nivel nacional, de todo el territorio nacional. Para esto voy a mencionar 3 puntos importantes que tiene el concurso. Primero, que es la principal, que es una línea de producción audiovisual regional que es exclusivamente para regiones fuera de la región metropolitana. Esto significa que el responsable del proyecto tiene que residir fuera de la región metropolitana y al menos la mitad del equipo más uno también debe residir fuera de la región metropolitana. También exigimos que las actividades se ejecuten un 100% fuera de RM también, ¿ya? Y destinamos 395 millones para esta línea. Estos proyectos son para cortometrajes y mediometrajes y financiamos para las etapas de producción y postproducción o solo postproducción. También tenemos una submodalidad que es cortometraje y animación regional, que no está dentro de la línea de producción audiovisual regional porque está dentro de la modalidad de animación, ¿no? Que también tiene que cumplir los requisitos que nombré anteriormente. Y además, en esta línea y en esta submodalidad también exigimos una carta de compromiso de un canal de televisión regional o local y o una carta de compromiso, un espacio de exhibición que tiene que transmitir, digamos, exhibir el producto final. Para cortometraje y animación regional son 105 millones. Si hacemos un total con el presupuesto total que damos para el concurso, se suma aproximadamente un 10%, que tiene que ir destinado sí o sí a proyectos que tienen que ser fuera de la región metropolitana. Otro punto importante son las cuotas regionales que nosotros ponemos en otras líneas de concurso. Al igual que el CNTV, por lo que entendí, alguien que es de región puede postular a todo el resto de las líneas de concurso. Por lo tanto, nosotros, para los criterios de selección, nosotros ponemos porcentajes mínimos que tienen que cumplir para la selección de proyectos. Por ejemplo, en la línea de formación, a lo menos el 50% de los recursos se destinan a postulantes en regiones fuera de la región metropolitana.
o en la formación técnica o profesional grupal, al menos también el 50% de los recursos se destina a proyectos que se ejecuten 100% fuera de la región metropolitana. Esto también se repite en la línea de difusión e implementación, en implementación de equipamientos, que a lo menos el 75% de los recursos se destina a postulantes distintos a la RM, y en festivales, que cae ya más alto, con un 80%, ¿ya? Con la idea de seguir promoviendo, digamos, las regiones fuera de la metropolitana. Bueno, acá hay dos cuadros comparativos de dos concursos del año 2016 y año 2017. ¿Ya? Hay más proyectos postulados a región metropolitana, subió un 37% al concurso del año pasado, lo que significa que hay más postulantes para nosotros en ese aspecto. Bueno, los proyectos regionales seleccionados no ha variado desde el 2015 tampoco mucho, ha subido un poco, pero no tanto, donde se mantiene entre el 39 y 40%, digamos. O sea, proyectos regionales seleccionados son un 39% durante el 2016 y un 40% del 2017, y esto significa que son proyectos que o el responsable del proyecto reside fuera de la región metropolitana, o también proyectos que se ejecuten un 100% fuera de la región metropolitana. Por lo tanto, en un total dentro del total financiado, que nosotros siempre financiamos arriba de 5.000 millones de pesos, entre un 31 y un 30% en los dos últimos años se destinan para proyectos regionales. Bueno, acá tengo algunas cifras quizás que les podría interesar. Por ejemplo, nosotros en general recibimos 1.800, el año pasado fue 1.856, si no me equivoco, de la cantidad de proyectos postulados. Estos obviamente pasan por una admisibilidad, que es el primer filtro para luego pasar a una evaluación, ¿no? El 2016 postularon 476, que es el que representa el 28%, y el 37% ya es 682. Mientras que los proyectos seleccionados se mueven desde el 2015 también, entre 90 y 99 proyectos seleccionados son proyectos que están fuera de la región metropolitana. Y por lo tanto, dentro de las cifras totales que financiamos, que son un poco más arriba de los 5.000 millones de pesos, en general para regiones se destina dentro del 30%, como dije antes, que es una cifra más o menos a 1.000 millones y medio, más o menos. Bueno, todo esto también es para seguir la política nacional del campo audiovisual, que se empezó a implementar desde el año pasado con el gobierno anterior, digamos, para así seguir fomentando, potenciando la industria cinematográfica, audiovisual, fuera de la región metropolitana. Y bueno, y eso. Bueno, nosotros como Secretaría del Fondo Audiovisual siempre estamos tratando de estar al ojo con lo que pasa con los proyectos regionales. Yo hace 3 años estoy un poco a cargo de la línea de la región que está fuera del RM, y lo más impresionante de todo es las temáticas que abordan, que son muy diferentes a las de la región metropolitana. Por lo tanto, insistimos en que tienen que visibilizarse lo antes posible, de la mejor manera posible también. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías, a Gabriela y a Felipe. En honor del tiempo vamos a tener que saltarnos las preguntas, queridos, porque estamos con la condición de tener que entregar la alocación en poquito rato a los alumnos. Para cerrar el seminario vamos a invitar a Gabriela Martínez, directora ejecutiva del canal universitario de la USACH, STGO Televisión. Ella nos va a contar un poco sobre la experiencia de la televisión universitaria. ¿Se pueden quedar aquí si quieren?
Uy, nos queda poquito tiempo, me dijeron casi 3 minutos y voy a tratar de ser breve. Soy periodista, así es que voy a apelar a mi capacidad de síntesis, pero no por ello quiero agradecer en primer lugar al dueño de casa, al anfitrión. De verdad ha sido un privilegio conocer este espacio y estar aquí. Y como también a los organizadores, me voy con un montón de información que quiero compartir con mi equipo y contarles desde dónde vengo. Yo vengo de la Universidad de Santiago, una universidad que tiene un sello que ustedes lo conocen, universidad estatal y pública, una universidad con un sello identitario de responsabilidad social. Por ende, el canal, que depende de esta universidad, también tiene ese sello. 5 conceptos: responsabilidad social, una universidad pública, inclusiva, plural y diversa. En ese ámbito nos tenemos que mover entonces, y desde esa perspectiva lo que nosotros vamos a hacer como universidad y como canal son 2 cosas fundamentales: aprovechar la interactividad que nos va a permitir el canal, y por ende nuestros investigadores están ya desarrollando varios productos. Nuestra universidad está dentro del 1% de las universidades mundiales en el ámbito del aporte a lo que es la investigación de frontera. Por ende, lo que vamos a hacer nosotros, un primer aporte al Estado, a los ciudadanos de todo el país, pero lo vamos a hacer a partir de lo que es la región metropolitana, generar un software libre que se lo vamos a entregar al Estado. Primero lo vamos a probar en la región metropolitana, insisto, para que todos los sectores vulnerables puedan tener derecho, en primer lugar, a esa interactividad y a esos proyectos que estamos desarrollando en conjunto con los investigadores de la universidad. Un dato para que ustedes se imaginen, ya nada más. Primero vamos a trabajar con la tercera edad, queremos terminar con las colas en los consultorios, los CEFAM, etcétera, de tal manera que las personas que tengan ese software en su casa van a poder pedir, se está ya trabajando, ¿no?, con los sectores involucrados, van a poder pedir hora y nunca más van a ir a los consultorios. Eso como primera medida, y que sea realmente de impacto societal. En segundo lugar, ¿por qué los niños y por qué la tercera edad? Porque son los sectores más vulnerables y para ellos también estamos desarrollando proyectos que van a ir en esa línea de la interactividad. No queremos ofrecer una televisión e-commerce como la mayoría de la televisión digital existente en el mundo, sino con proyectos societales, insisto, que vayan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a estar localizados en la región metropolitana, no obstante, a través de nuestra red de televisiones de universidades estatales, asociadas, ¿no es cierto?, o que están bajo el alero del consorcio de universidades del Estado. Vamos a compartir toda esta información. Nosotros trabajamos con recursos y fondos públicos, de tal manera que todo eso lo vamos a compartir. A nivel de contenido, obviamente que nos interesa entregar contenidos, tal y como se ha señalado acá, de calidad. Las audiencias son muy variadas, por ende nosotros tenemos la experiencia, y una experiencia de 58 años de trayectoria de nuestra radio pública, la radio de la Universidad de Santiago, que en un momento, como bien saben ustedes, fue de carácter nacional, y hoy día estamos localizados en Santiago. En esos 58 años hemos aportado, ¿no es cierto?, con una radio pública también, y ahí hemos tenido varias experiencias. Yo estoy al frente de esta radio hace ya prácticamente 8 años, y desde que yo llegué, lo que les preocupa, no sé, alguien por aquí preguntaba, ¿qué pasa con, por ejemplo, las audiencias? ¿Ya? ¿Cómo lo hago para que realmente, ¿no es cierto?, este People Meter me permita a mí exhibir unos indicadores para que la gente ponga dinero? Lamentablemente, para ustedes, eso a nosotros nos preocupa, no nos preocupa. Nosotros somos un medio público, una radio pública, una televisora pública, una televisión pública, pero sí nos interesa saber qué le interesa a la ciudadanía, qué quieren escuchar, qué van a querer ver. O sea, lo hacemos al revés. Nosotros no vamos a imponer contenido, sino que vamos desde abajo, queremos saber qué es lo que quieren hacer con su televisión pública. De tal manera que en la radio, por ejemplo, lo hacemos así. La grilla programática se hace en función de la evaluación que hace la ciudadanía, nuestra audiencia, que es bastante crítica, de lo que le ofrecemos en un año, una temporada, un año calendario.
Y esa experiencia, insisto, la vamos a replicar también en lo que es la televisión. Me voy un poco inquieta, feliz de llevarme tantos contenidos, un poco inquieta sí, porque se ha puesto demasiado énfasis en que las regiones, las regiones. Yo vengo de Santiago, vengo de la ciudad capital, soy de la región metropolitana y ojalá podamos nosotros, que estamos recién entrando a la industria para poder participar en estos concursos, también se abre un poquito el espectro para aquellos que estamos recién, insisto, entrando, que vamos a hacer no sé cuántos son los que van a participar en la televisión digital en el proyecto general en región metropolitana. ¿Cuántos proyectos hay? Tres proyectos. 3 proyectos de la concesión, ¿no? Nosotros ya estamos con la televisión pública experimental con un permiso de la Subtel y estamos participando también en este concurso que estamos apretando los deditos y ojalá que podamos adjudicarnos y poder hacer viable todo lo que les he comentado de manera sucinta. Sé que no hay más tiempo, ¿tengo un minuto más o no? Sí, tengo un minuto más. A nivel de contenidos, entonces, creo que los contenidos que va a ofrecer y que estamos ofreciendo a partir de, yo creo que una semana más a través de la televisión experimental, falta solamente que en él nos diga, listo, está conectada la energía eléctrica y ustedes entren ya a difundir sus contenidos. Estos contenidos tienen que ver con, yo diría, propuestas que la televisión en general y también la televisión pública nacional no ofrece, vale decir, vamos a visibilizar espacios, personas, agrupaciones a través de nuestras propuestas. Queremos ser innovadores también, hay un equipo trabajando, tenemos felizmente una universidad que está también pensando todos estos temas, hay una escuela de periodismo, tenemos una escuela, en fin, hay una cantidad de instancias en las que nosotros nos estamos apoyando para poder ofrecer lo que queremos, ¿no? Educación y cultura. Educación y cultura es lo que efectivamente nos pide nuestra audiencia a través de la emisora. Uno de los programas hace 5 años atrás estaba Diego Mate al frente del Museo Histórico Nacional. Yo le hice una entrevista en un programa que se llama Foro Universitario. Le dije, ¿por qué no hacemos un programa del museo? Y le comentaba esa posibilidad que existe, ¿no es cierto?, afuera, en Europa en general, donde se va a aprender a los museos, los niños van a aprender a los museos. Lo entusiasmé, hicimos este programa y es uno de los programas que hoy día tiene mayor audiencia, está dentro del top 1. Ese programa, la gente va mucho al Museo Histórico Nacional y son las temáticas que a la ciudadanía le importan. No entreguemos ni telebasura, ni entreguemos contenidos que pensamos nosotros que le podría interesar a la gente, porque los imponemos. Tenemos que ver efectivamente qué está sucediendo. Y aquí un llamado de atención para todos, ojalá podamos hacer fuerza todos quienes estamos en esto, porque por ley, tengo entendido, la Secretaría de Comunicación del Estado de Chile, a través de los distintos gobiernos, debería levantar encuestas que para nosotros son fundamentales, saber qué está pidiendo la ciudadanía, qué quiere, ¿ya? No que nosotros pongamos nuestros dineros, nuestros recursos o tengamos que pagarle a una empresa, y voy a contar una infidencia. En este sentido, tenemos un instrumento, ¿no es cierto?, que se aplica a todas las radioemisoras. Yo me niego a tenerla, me niego a comprar ese instrumento porque en una oportunidad uno de los vendedores le señaló a otro director que si le compraba el instrumento lo ponía más arriba. Entonces, si son datos que son falsos, a mí no me interesa. De tal manera que sí podríamos pedirle al Estado de Chile que haga efectivo lo que dice la ley para que apliquen este tipo de encuestas y nosotros efectivamente podamos, con esa información que es clave y fundamental, poder estructurar los contenidos que está demandando la ciudadanía en regiones, ¿no es cierto?, en Arica, Punta Arenas, en fin, porque las necesidades informativas son distintas y tiene que ver también con un poco la forma en que estructuramos los programas curriculares, que son todos iguales cuando debería ser, como lo dijo una destacada académica, doña Viola Soto, Premio Nacional de Educación, la educación tiene que ser pertinente.
tiene que ser pertinente. No podemos enseñarle lo mismo ya a un niño del sur que del norte, porque vive en realidades distintas, diferentes. Y me parece que la televisión también. Y desde ese punto de vista creo que como Universidad Estatal y Pública vamos a hacer un aporte sustantivo a todos estos temas que he tratado de resumirlo de manera, yo diría, a una velocidad del rayo. Y me perdonan porque quería contarles estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos los speakers que compartieron tan amablemente sus conocimientos y sus visiones, a DUOC por acompañarnos en este proyecto, a BTR y a la consultora DUA por el trabajo constante con la televisión regional y, por supuesto, al público que, por su interés y por su aporte, hemos tenido un súper buen rating online. Esa es la vocación de las regiones, ¿no? Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias.